onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Amantes del mototurismo, de la motoaventura. Bueno mi gente, nos volvemos a ver en esta nueva rodada. Y ahora toca ir a visitar la ciudad de Chinandega, la cabecera departamental. Vamos a ir a visitar esta bonita ciudad que se le conoce como a la ciudad de las naranjas. Y no precisamente porque acá se produzca naranja. Esto se debe a que en tiempos pasados, hace algunos años, Chinandega era conocida por la producción masiva de cítricos, especialmente las naranjas. Esto caracterizó a la región en sus épocas pasadas y fue antes de que la algodón llegara acá al departamento de Chinandega. Por tal motivo, a esta ciudad se le conoce como la ciudad de las naranjas. Así que amigos, les invito a que me acompañen en esta nueva rodada a conocer algunas de sus calles. Visitaremos el parque principal y también un parque que contiene un pequeño parque acuático. Y si tenemos tiempo y tenemos la oportunidad, iremos a visitar algunos de sus templos religiosos. Así que les invito a que me acompañen en esta rodada y se queden hasta el final del video. Desde ya son bienvenidos. Ok amigos, continuando con esta rodada. Chinandega se encuentra localizada en la región del Pacífico de Nicaragua, a tan solo 132 kilómetros de la capital de Managua, y está a 70 kilómetros del país vecino de Honduras, en el extremo noroeste del país. Es colindante con la ciudad de León y termina en la ancha península del volcán Cosubina junto al Golfo de Fonseca. Chinandega posee clima tropical seco. El periodo de verano se extiende desde noviembre hasta abril y el invierno corresponde desde mayo hasta octubre. El departamento de Chinandega se divide en 13 municipios, los cuales ya hemos recorrido algunos de ellos, tales como Chichigalpa. El día de hoy iremos a recorrer la cabecera departamental de Chinandega. También están los municipios de Cinco Pinos, Corinto, El Realejo, El Viejo, Pozo Ortega, Puerto Morazán, entre otros que pertenecen al departamento de Chinandega. Así que amigos, este es un dato que quería compartirles y indicarles que también Chinandega posee
una gran fertilidad en sus tierras, en su suelo, y esto facilita la producción en la agricultura a gran escala. Además de la ciudad de las naranjas, que es como se le conoce a Chinandega, también se le conoce como el granero de Nicaragua. Es un dato, señores, bastante interesante saber de que el departamento de Chinandega posee una de las tierras más fértiles de todo el país de Nicaragua. ¿Qué onda, mi gente? ¿Qué onda, moteros? Nos volvemos a ver nuevamente un recorrido más, una rodada más, pero en esta ocasión me encuentro en la cabecera departamental de Chinandega. Les invito a que conozcamos este bonito departamento, esta bonita cabecera departamental que es conocida como la ciudad de las naranjas. Así que, amigos, desde ya les doy la bienvenida y acompáñenme en este recorrido. Ok, amigos, nos encontramos en este momento en el Parque Central de la ciudad de Chinandega. Vamos a dar un pequeño recorrido para conocer este bonito parque que es el Parque Central de esta ciudad. Aquí tenemos estos personajes que pertenecen a lo que es el huehuense, lo que es el macho ratón. Y de frente tenemos acá el rótulo que indica el nombre de la ciudad de Chinandega. Esta ciudad es conocida comúnmente como la ciudad de las naranjas, aunque bueno, no miramos por ningún lado que se produzca naranja, pero así se lo conoce, Chinandega como la ciudad de las naranjas. Vamos a dar un pequeño recorrido para que me acompañen. Vamos a recorrer primero lo que son los parques, posteriormente veremos si tenemos la oportunidad de ir a conocer algunos templos. Unos templos que son muy importantes acá en esta cabecera departamental de Chinandega. Esta es la Plaza Parque Héroes y Mártires 2 y 3 de junio. La cabecera departamental de Chinandega se caracteriza por tener un clima tropical seco. Por lo general, aquí los veranos son veranos demasiado calientes. Aquí los veranos llegan a alcanzar temperaturas demasiado extremas que casi llegan aproximadamente a los 40 grados centígrados. Por lo cual, bueno, la mayoría de las personas que viven acá en esta cabecera departamental y en sus municipios ya estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas. El departamento de Chinandega es uno de los departamentos más importantes de acá de la región del occidente del país. Y esto se debe a que este departamento es 100% agroindustrial. Aquí en este departamento, algunas de las ciudades, algunos de sus municipios,
están ubicadas muchas de las empresas que son productoras de importancia mundial, tales como la compañía licorera Ron Flor de Caña, que es donde se produce el mejor ron de Nicaragua y uno de los mejores rones que hay en el mundo, como es el Ron Flor de Caña. También se ubican ingenios azucareros, tales como son el Ingenio San Antonio y el Ingenio Monte Rosa, que son dos de los máximos productores de azúcar de acá de Nicaragua, el Ingenio San Antonio y el Ingenio Monte Rosa. Todo este sector es el sector de comida rápida. Aquí ustedes vienen cualquier día y pueden venir a consumir lo que son comidas rápidas, tales como pollo rostizado, hot dog, hamburguesa, entre muchos bocadillos. Estos son los kioscos de comida rápida de acá, que están ubicados en el Parque Central. Este parque tiene otro nombre que se le conoce comúnmente como Parque de la Rosa, el Parque Central de Chinandega. Bueno, debido a que en ciertas ocasiones desconocemos los nombres de los lugares, me acaban de rectificar de que el nombre del Parque de la Rosa está ubicado en otro lugar. Por lo cual, bueno, solo tenemos el nombre que le mencioné primeramente, que es Héroes y Mártires 2 y 3 de junio. Así que rectificado el nombre del Parque Central de de Chinandega. Bueno amigos, aquí estamos en el Parque Acuático de Chinandega. Este parque lo tenemos específicamente frente al Parque Central de Chinandega, el Parque Acuático. Vamos a dar un pequeño recorrido por este bonito lugar, el Parque Acuático de Chinandega. Ahí tenemos una estatua que representa a nuestro insigne poeta, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Está bonita la fuente, vean muchachos, muy bonita la fuente. La única que no está habilitada es aquella fuente que está allá, que tenemos de frente. Es una fuente bastante grande, pero sí tenemos habilitada esta fuente donde está la estatua que representa al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Tal y como les comentaba anteriormente, muchachos, Chinandega tiene una importancia en lo que respecta a la producción agroindustrial. Hay que recordar que estas empresas en su mayoría producen lo que son productos que son prácticamente para la exportación,
como son el maní, la caña de azúcar, que es con la que se elabora en los ingenios azucareros el azúcar, que es exportada a distintos países como Estados Unidos, Europa, China y otros mercados, ¿verdad?, que tenemos a disposición acá en Nicaragua. Por eso es que tiene una gran importancia. Acá en el departamento de Chinandega se ubican muchas empresas, tales como, por ejemplo, podemos mencionar empresas de cultivo de camarón. Tenemos muchas camaroneras, tenemos también empresas que se dedican a la confección de prendas, como conocidas como las zonas francas de zonas industriales. Tenemos también zonas francas que se dedican a la elaboración de arneses automotrices. Y también destaca lo que es el turismo. El turismo se destaca por lo que tenemos muchas playas en lo que es la costa del Pacífico de Chinandega. Entre estas playas hemos visitado muchas de ellas que ustedes ya han visto en videos anteriores, tales como son Quiquilillo, Padre Ramos, Nahualapa, Los Zorros. Tenemos también Aserradores, Playa Aposentillo, Santa María del Mar. También está Paso a Caballos, las cuales pertenecen al departamento de Chinandega. Por eso es que destaca mucho el turismo acá en esta región de Chinandega. Bueno, parece que lamentablemente el parque acuático ya está cerrado, pero vamos a tener estas pequeñas tomas para más o menos tener una idea de cómo es por dentro de este parque. Si podemos observar, las piscinas son un poco secas, y esto se debe a que este parque acuático está hecho específicamente para los niños que vienen a disfrutar, de una tarde refrescante acá en el parque acuático de Chinandega. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer un recorrido por algunos de los templos religiosos de acá de la ciudad de Chinandega. Bueno, hasta aquí llegamos por el recorrido del parque acuático de la ciudad de Chinandega. Vamos a continuar nuestro recorrido buscando lugares interesantes. Tal y como les había dicho, vamos a ir a visitar algunos templos religiosos que son de suma importancia aquí en el departamento de Chinandega, en la cabecera departamental de Chinandega. Bueno, gente, estamos ahorita en el templo católico, la iglesia de Guadalupe, acá en lo que es el centro de Chinandega. Este es uno de los centros religiosos, una de las iglesias religiosas que tiene mucha importancia acá en la cabecera departamental de Chinandega. En el interior de la iglesia de Guadalupe. Vamos a dar algunas tomas, ¿verdad? Parece que va a haber algún acto religioso, alguna misa, y esta es la parte interna de la iglesia de Guadalupe de aquí de León. Ok, moteros, hemos llegado al final de este bonito video aquí en la ciudad de Las Naranjas, Chinandega.
la cabecera departamental de Chinandega. Así que amigos, nos vemos en la próxima rodada. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar, compartirlo, que de esta manera vamos a poder llegar a más personas aquí en Nicaragua y también en cualquier parte del mundo. Voy a estar haciendo una serie en la cual voy a estar visitando la mayoría de las playas que están ubicadas en el departamento de León. No se lo pierdan. Vamos a estar visitando la playa de Poneloya, la playa del Tránsito, Salinas Grande, entre otros. Así que será hasta la próxima rodada, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en este video.